tal, amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Voz y Voto. En día sábado, nuestro día y horario habitual ya. Fede, ¿cómo estás? ¿Cómo andas? Volvimos al lugar del que nunca nos fuimos los sábados. Fue solo un fin de semana que Tal salimos cual. el domingo, pero ahora ya en horario habitual, encontrándonos con todos ustedes. Tal cual, siempre de la redacción de La Voz del Interior, con otra semana, Flor, de mucha actividad, sobre todo en Córdoba, como epicentro un poco de la centralidad nacional con funcionarios de peso aquí en nuestra provincia, ¿no? Exacto, el lunes fue Alejandra Monteoliva, la ministra de Seguridad Nacional, en el auditorio de la Bolsa de Comercio, que es un auditorio por el que los funcionarios nacionales pasan, les gusta, sienten que es un lugar en el que se sienten cómodos ante un público de empresarios, buena parte de los empresarios importantes de Córdoba. Y el miércoles el turno del ministro Luis Caputo, que vino, disertó, dejó definiciones, dejó frases políticas picantes, una crítica muy dura a Axel Kicillof, y también respondió preguntas de todos los medios de Córdoba que lo esperaron, Sí. lo esperamos a la salida, y le hicimos preguntas, tuvimos un buen rato ahí con el ministro. Y en ambos casos, tanto Monteoliva como Caputo, mostrando sintonía con funcionarios del gobierno de Yayora. En el caso de Monteoliva con Juan Pablo Quinteros, su par en la provincia, y Caputo con Guillermo Acosta también. Veremos si ahí están tejiendo algún tipo de acuerdo político. Se habla mucho de eso de cara al 2027 en relación a qué apuesta va a hacer el gobierno de La Libertad Avanza en Córdoba. Exacto, estamos viendo mucho de eso. También hubo reuniones determinantes de cara a 2027 a nivel nacional en el peronismo y entre La Libertad Avanza y el PRO con el ok de Mauricio Macri. Todos temas muy interesantes para preguntarle a nuestro entrevistado, que sabe muchísimo de política, es una mirada sabia y con mucha experiencia. Tal cual, estamos muy contentos de tenerlo nuevamente. Hacía mucho que no nos acompañaba, así que le vamos a agradecer primero, lo vamos a presentar. Mario Negri, gracias Mario por estar. ¿Qué tal, Un gusto Mario? estar con ustedes. Igualmente, Bienvenido. hacía mucho que no te teníamos acá, así que te vamos a aprovechar. Los veo, los escucho. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Quería arrancar con lo que decía Flor sobre estas reuniones, en el caso de La Libertad Avanza con Macri, con el PRO, pensando en el 2027. Uno enseguida se acuerda de Juntos por el Cambio, Cambiemos, y ahí estaría faltando un actor central de esa coalición que fue el radicalismo. Ustedes estuvieron reunidos, los referentes máximos del radicalismo, hace días, analizando qué hacer. No voy a describir Sí. la situación que atraviesa el radicalismo desde hace mucho tiempo, una situación difícil, casi de irrelevancia atravesó, fuera de la conversación social de los argentinos, responsabilidad únicamente de los dirigentes del radicalismo. En mayo nosotros nos juntamos dirigentes de 17 provincias con la sana intención de que, sin ser dueño de la verdad, pero de que el radicalismo recobre visibilidad, comience a construir una propuesta alternativa por afuera de los extremos, liberal, progresista, federal, con independencia de la justicia, y está visto en el último tiempo, por supuesto falta mucho para las elecciones, si bien los extremos son los que han pagado electoralmente, el centro democrático, hoy ser moderado es como un acto de valentía, ¿no? Pero tiene que ver con las convicciones y con lo que le hace falta al país. A la Argentina por los extremos no le ha ido bien, nunca, termina mal. Comienza aceleradamente, simplifica, pero después a la larga no pasa nada. Yo creo que el problema que arrastramos, los problemas con los distintos gobiernos, no se arregla por los bordes, sino por el centro, ¿no? El otro día hicimos el segundo encuentro nacional nosotros, con un panel de gente de mucho prestigio. Estuvo Perellana dando una visión sobre el mundo, estuvo Alfonso Pratgay analizando desde su punto de vista la economía, Ricardo Gilavedra con lo de la justicia, y estuvo D'Alessandro hablando sobre el tema institucional y del radicalismo. Creo que fue significativo. Yo diría que hoy, en términos orgánicos, el espacio del partido donde despierta, donde hay mucha avidez, es ahí, y vamos a continuar. El radicalismo tiene la obligación moral, histórica, por su trayectoria, no por sus dirigentes solamente,
de trabajar para construir una alternativa, como dije, democrática, liberal, republicana, obviamente sabiendo que hay que ordenar la economía, que tenemos que apostar fuerte al orden de la producción también y al crecimiento, y por supuesto estamos absolutamente claros de que la sociedad no vuelve atrás, que la sociedad va hacia adelante. Eso presupone que la inflación es una lucha constante que no se debe aflojar por encima de cualquier partido político, que el orden del equilibrio fiscal también. Ahora después podemos ver con qué se logra el equilibrio fiscal, genuino es, ¿no es cierto? Y el otro día en el encuentro hacía una referencia, creo que Liliana de Riz, recordando a Romero, y dice que el único bien escaso que tiene la Argentina desde hace muchísimos años es la falta de coincidir, ¿no? Y el segundo punto, desde hace muchos años, es en un país federal un acuerdo federal que sea permanente, claro. Que salga de la discrecionalidad de los gobiernos centrales, ¿no? Sí. Que pueda afirmarse y ser previsible. Y hoy estamos viendo mucha tormenta en esos frentes, ¿no? ¿Vos crees que en esta elección se puede escapar a la polarización verdaderamente y esa opción de centro para fortalecerse, para tener músculo, para tener competitividad electoral podría estar alimentada por el radicalismo? ¿Y qué más? Yo lo que creo, el presidente llegó al gobierno capitalizando la rabia social, ¿no es cierto? Ya lleva 2 años, obviamente que se afirmó sobre una lucha descomunal sobre la inflación, al costo que sea con el ajuste, y la sociedad acompañaba. También se apoyó en Vaca Muerta, que venía ya levantando fuerte, ¿no es cierto? Y el tercer aspecto es que creo que consideró de que el crecimiento se iba a sostener y que iba a haber un nivel de inversiones muy, muy fuerte. Hoy me parece que estamos en una situación a rever, por lo menos en este tránsito, qué es lo que está sucediendo con eso en la Argentina. Entonces, la rabia te lleva al gobierno, pero después la sociedad, hoy ¿qué demanda? Demanda salario, ¿no? Demanda recomposición del ingreso, demanda empleo, y ahí estamos con bastantes agujeros, ¿no? Y que son significativos. No es para declarar una guerra. Ahora, tampoco se gobierna a los gritos. Eso puede ser parte de una estrategia electoral, pero no un modo de gestión frente a los problemas. La gente quiere que le resuelvan el problema de la morosidad para lo que se endeudaron y no que lo manden a que se arreglen y que le digan jodete porque vos... No es que el Estado se haga cargo de la deuda, pero algo ha pasado y por algo ha crecido, ¿no es cierto? Tampoco es entrar en una pelea carroñera a ver si la gente compra más online, que si va... La verdad que el propio Index estuvo informando, en los supermercados el 93%, 96%, la gente va ahí, claro. Que crece la compra online, sí, pero es el 3 y pico %. Entonces, ¿por qué no tomar el toro por las astas, reconocer el problema, ver de qué manera se lo puede afrontar? Y son 2 años y medio, después de una enorme fatiga. No estoy hablando de lo electoral, percibo que va a haber un momento, como ocurre en todo el mundo, donde la sociedad busca también la moderación, busca que te escuchen, busca que te expliquen, que te contenga socialmente. Que la informalidad ha crecido, está fuera de discusión, no sé qué se quiere discutir. Sí. Si hay 355.000 puestos de trabajo formales que salieron, que eso implica también, como ustedes lo habrán analizado alguna vez, también golpea sobre los aportes a la seguridad social, porque son menos ingresos y atraviesa un problema. Por supuesto que hay que mantener el equilibrio fiscal. Yo creo que hay cosas sobre las que no se discute. No se vuelve. Ahora, ya se instalaron. Ustedes han estado tocando estos temas, después que se descubrió que había $1 billón de lo que debía ir a las provincias
de 1 billón puesto en rutas. Sí, en intereses financieros. Y claro, la parte el del gobierno impuesto a lo los tenía combustibles que iba. en inversiones financieras. Bueno, el desafío de cualquier gobierno, primero acatar la ley, a pesar de que hubo una modificación el año pasado que no terminó aprobándose en diputado, que la llevaban los gobernadores, si todos recuerdan. Pero, por ejemplo, en Córdoba, no para que lo maneje Córdoba, eso es tema de negociación, pero el gobierno en rutas nacionales debería haber acá 66.000 millones. Entonces, ¿cómo es? ¿El equilibrio fiscal presupone de que las rutas se rompan? ¿De que nadie se haga cargo? Bueno, el gobierno no, parece que sí. Yo creo que el desafío es que tenga equilibrio fiscal, que no sea precario, que tenga un proyecto también de desarrollo y de crecimiento y que se traduzca en empleo. Porque ustedes han traído mucha gente para conversar y han visto hoy ¿cómo le llaman algunos economistas? El crecimiento que en buena hora venga sobre inversiones es fuerte, pero en 3 segmentos esencialmente, la minería. Y en ciertas zonas geográficas. Exactamente, la agricultura, ¿no es cierto? ¿Y vos crees, Mario, que ese proyecto que vos estás explicando tiene que tener en el radicalismo un candidato a presidente puro, por llamarlo de alguna manera? Yo lo que creo que nosotros debemos, y lo estamos haciendo, hablamos con toda la autoridad del partido, acá no hay chiquitaje, el partido tiene que volver a encontrarse detrás de una alternativa, de valores, de ideas. No puede comenzar pidiendo que le garanticen el triunfo. Lo que tiene que comenzar primero es por ofrecer una alternativa, recobrar la confianza. Difícil, sí difícil. Imposible, no imposible. Es un mandato que se tiene en los que creemos en determinados valores en la política. Y por supuesto creo que tiene que desacostumbrarse, desandar la idea de no tener candidato. Candidato para ofrecer a una alternativa que debe construirse no solo, no alcanza, con una coalición de centro democrática, ¿no? Como dije, republicana, liberal, que trabaje sobre lo productivo y trabaje también sobre lo institucional, porque estamos frente a una situación global que golpea mucho y de mucha confusión. Los proyectos libertarios dependen más de un fenómeno global. Es cierto que hay un momento que se está dando, pero en los extremos, ustedes vieron cómo se retroalimenta con el kirchnerismo, ¿no? No, digo, por lo que decís, los extremos no, o sea, no ves con la libertad avanza en una coalición. Nosotros creemos que el radicalismo debe ofrecer, primero, a construir un programa junto con esa coalición. ¿Es un trabajo? Sí, es un trabajo, pero hemos visto que se ha hecho mucho más permeable. Todos dicen no hay nada al frente. Siempre va a haber alguien al frente que se vote, depende de quiénes sean. El gobierno descansa mucho en eso, en la creencia de que no va a tener nadie al frente. Bueno, actúa, obviamente, es parte de su juego, primero lo ve, pero guarda con el pecado de gula de poder de que estoy solo. Ya está lleno de ejemplos de eso. Bueno, un ejemplo de ello fue el propio presidente, porque Juntos por el Cambio no lo vio. Se peleaban para ver cuántos candidatos a presidente había y no leía lo que pasaba en la sociedad. En ese tiempo nosotros fuimos parte de Juntos por el Cambio. Mario, y en Córdoba, ¿vos adherís a la idea de que la coalición radicalismo, libertad avanza, es el modo de ganarle al peronismo o no necesariamente? Mira, por lo poco que hablo, y yo hablo con los dirigentes acá, y no está justo en un proceso interno en el cual no estoy activo yo en lo que le llaman la rosca, nada de eso. Son 28 años del peronismo acá, no tiene mucho novedoso que ofrecer, condiciones de cambio hay, pero las condiciones de cambio hay que recrearlas en Córdoba, para Córdoba, no en Buenos Aires, desde Buenos Aires para Buenos Aires. Entonces, no sé en qué etapa está. Lo que sí digo es que el radicalismo debe encontrar, muchas veces hubo interna, pero su debilidad que tiene, su fraccionamiento, su fraccionalidad, obliga a que piense en 2 momentos y que busque la unidad, la integración, para después poder convocar. ¿Qué va a hablar con quién? Si todavía se tienen que estar adentro, juntos, con una idea y una propuesta para Córdoba. Yo
estoy dispuesto a colaborar, a ayudarlo, pero obviamente, de lo contrario, cuando los partidos atraviesan esta situación, después viven más en la justicia que entre la gente que tiene que votar. Y eso lo que muestra es debilidad, ¿no? Hablando de eso, ¿qué te parece la designación, bueno, el candidato que se ha impuesto por concurso para juez electoral en Córdoba? Guillermo Arias, que trabaja hace muchos años en la legislatura, es una persona del peronismo en ese sentido. Quiero ser serio, no lo conozco a él personalmente, conocí a su padre, obviamente. Es decir, quiero ser serio, no dar una opinión, solamente lo que he leído, lo que recojo y que él ha manifestado de que está preparado. Bueno, hay que verlo andar. De cualquier manera, en 28 años, la simbiosis de confusión entre funcionarios de la justicia que antes eran funcionarios del Ejecutivo se ha naturalizado. En mi criterio eso no es bueno, claro. No es bueno, pero vamos a ver cómo cabalga para saber, pero por lo pronto no puedo conformarme una opinión personal sobre él. Bien. Te pido que amplíes tu opinión sobre el gobierno de Yayora, que bueno, hace mucho que no hablamos y me interesa saber qué evaluación haces. Yo creo que están dadas las condiciones acá para el cambio, pero no depende de Yayora, sino de que se cree una alternativa que enamore a los cordobeses, que mire hacia el futuro. Córdoba está en un punto de inflexión, yo creo, no lo he visto en el debate todavía, frente a una Argentina donde estábamos hablando de crecimiento, de inversión. Ustedes saben que la inversión directa, es decir, efectiva, la que llegó en la Argentina durante el 2025 ha caído muy mucho. Son 194.000 millones de dólares que vinieron a la región, el 62% se lo lleva entre Brasil y México, ¿no? Tiene 14.000 millones Chile, creo que nosotros, unos dicen 10.000, 11.000 millones que entraron. No es bueno. Y además de eso, Córdoba particularmente tiene además de nuestra necesidad del vínculo con Brasil, Córdoba tiene una particularidad. Obviamente que dentro de los sectores de crecimiento, ya llámese la minería, llámese el petróleo o la agroindustria en alguna medida, hemos sufrido con la industria automotriz fuerte, autoparte lo mismo, pero Córdoba tiene que comenzar a pensar hacia el futuro. ¿Qué recursos tiene? ¿Es la niña bonita de la Argentina? ¿Qué tiene para ese desafío? Porque ahora hay una competencia sobre lo extractivo y las inversiones que se prometen y que seguramente vendrán, pero no llegaron ya, y que no son de una respuesta inmediata ni a la cantidad suficiente para el desempleo que nosotros tenemos que recuperar hacia la formalidad. ¿Y cuál es Córdoba capital? ¿Qué está pensando la política? Yo pienso que una de las cosas más importantes que tiene, no sé, 10 universidades, que hay un centro de pensamiento con el cual hay que trabajar e imaginar una Córdoba para 20 años. Estamos en un mundo competitivo donde además hay una fuerte disputa entre el desarrollo de la tecnología, la propia democracia, compite en eso, en un mundo que está dado vuelta pata para arriba. Entonces, no le veo al gobierno de Córdoba que haya comenzado en esa dirección. El nivel de endeudamiento me parece que es alto, van refinanciando, y ahora, bueno, si no hay un nuevo pacto fiscal, la centralidad y la discrecionalidad se ha naturalizado. Siempre hubo en los gobiernos alguna negociación, pero de una manera tal que yo creo que es absurdo, se nota. Entonces, ¿están dadas las condiciones para el cambio en Córdoba? Sí. ¿Viene como lluvia de regalos? No, no viene. Todavía no he visto que se construya, y pienso que Yayora debe pensar que el tiempo lo mantiene en el gobierno. Bueno. Pues es que piensa algo parecido, Milei, que lo que tiene al frente no lo va a desafiar tanto. No lo he escuchado, seguramente debe estar pensando eso, pero bueno, ya hubo posibilidades de cambio. Yo escucho mucha queja, cansancio, independientemente de que el gobierno siempre tiene un peso propio, pero son 28 años. 28 años. El gobierno de Córdoba, cuando habla para atrás, habla de su propio pasado. Tal cual. No tiene otro pasado para hablar. Hay que remontarse más de 30 años para hablar del pasado.
Lo mismo le va a pasar al gobierno nacional. Cada día se va alejando un poco más la herramienta únicamente del pasado para que la gente se quede, porque la necesidad de la sociedad, el grado de desigualdad que se está planteando socialmente, es un grado de desigualdad a donde, si lo querés retener solamente con el pasado, yo creo que comienza a haber una enorme fatiga. Creo fuertemente que tenemos gobernadores, hay intendentes, cada gobernador está con una etapa de un problema, pero el radicalismo inexorablemente tiene que ofrecer en la construcción ese espacio del centro democrático. También le va a hacer bien al país, al propio gobierno, cuando uno disputa. El PRO, si no toma una definición, va casi al gobierno. Claro. Lo digo no peyorativamente. Entonces, hay un espacio, hay mucha gente sensata, el gobierno tiene un núcleo duro de 35%, no sé, no quiero poner cifras, pero todo lo otro, es cierto que se puede dispersar. Ahora, que un partido como el nuestro, que reúne condiciones de compromiso democrático, de independencia de la justicia, de división de poderes, que tiene un concepto de la integración social y tiene un concepto de la necesidad de modernizar el desarrollo económico e insertarlo. Y quiero agregar una cosa que no le hemos tocado con ustedes, pero que a mí me preocupa, no lo mido electoralmente. Es cierto que hoy el mundo, la ideología y fundamentalmente la ideología de derecha más fuerte, sí, ¿no?, está atravesando un momento, dice como si, y en la región en parte también. Pero la ideología no te puede llevar del cogote al vínculo de los países. Independientemente de qué dijo el presidente Lula en una campaña o no, claro, en el medio está Brasil, claro, y está Argentina. Brasil puede dormir, aunque sea una semana sin nosotros. Nosotros se nos hace difícil, y particularmente a los cordobeses. 32.000 millones de dólares nos unen en el comercio. La Argentina es el cuarto país proveedor de Brasil. Primero obviamente está China, está Estados Unidos, está Rusia y después viene la Argentina. Tuvimos un déficit de 5.000 millones en el comercio exterior, ahora en el primer semestre ha bajado a 900. Entonces, independientemente de los aciertos o no en la macro sola no resuelve. Por supuesto que es una condición ordenarla, pero sí, hace 4 trimestres que nosotros no crecemos en los términos que se necesita, y tengo miedo por la fatiga social, porque el populismo trabaja con 2 condiciones: que pase el tiempo y se olviden de ellos, y en segundo lugar, que la situación de asfixia o desigualdad que viva la sociedad en un momento no los recuerde y los busque. Claro. Está clarísimo. Clarísimo. Muchas gracias, Mario. Muy interesante escucharte siempre. Gracias por venir. Muchas gracias. Un gusto a ustedes. Por volver a vos, Votos. Gracias. Muchas gracias. ¿Nos vamos al corte, Fede? Dale, vamos al corte. No se vayan, que tenemos mucho más. Vamos a hablar ahora un poco de economía, Fede, porque obviamente es una de las grandes preocupaciones a nivel general en el país, a nivel individual, metro cuadrado, como se dice. También estamos con alguien que sabe mucho de ese tema, es Diego de Aquino. Hola, Diego, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, economista, consultor. Recomiendo también seguirlo en X, porque es muy interesante la actividad que tenés ahí, los análisis que haces, los datos que posteas. Recuerda tu cuenta. Es Implacable Econ 1. Mira. Muy bien. Implacable economía. La economía implacable, ¿no? Pero bueno, es muy interesante seguirte ahí. Bueno, ¿alguna reflexión, alguna mirada tiraste ahí en la semana de lo que dejó el paso de Caputo por Córdoba? No solamente la exposición que él hizo, la previa también que hizo el economista Guido Sandler, es expresidente del Banco Central. Sobrevoló todo el tiempo esta idea de que la macro está bien, Caputo insistía, está bien lo que estamos haciendo, todos los fundamentals, como le llama, de la economía están bien,
inflación va bajando, el gasto público se va conteniendo, los números se van improlijando, hay exportaciones, empieza a haber, fluyen dólares en la medida en que la economía los va requiriendo, pero eso no lo siente gran parte de la gente. Los salarios están en el piso, hay problemas de empleo, hay mora, gente que no puede pagar sus deudas. Bueno, la receta del gobierno es, todo esto macro que estamos haciendo está bien, entonces más tarde, más temprano, se va a sentir. Vos qué, la pregunta también es si se va a sentir antes de las elecciones, pero vos qué decís cuando te plantean ese análisis. Bueno, a mí me surgen dos metáforas, ¿no? La primera es que el planteo del gobierno es un poco, si te gusta el durazno, aguantate la pelusa. Es un poco eso. El asunto es que no se le pudra el durazno cuando le llegue a la gente, ¿no? Y yo creo que esa es la duda que se empieza a plantear, ¿no? Eso por un lado. Y después por el otro lado yo disiento, ¿no? Con la visión que un poco quizá lo que posteé que vos decís, de que la economía es una abstracción de las personas que estamos dentro y la operamos, ¿no? En realidad esa economía que de alguna manera existe en el campo profesional poco tiene que ver con la sociedad, ¿no? Entonces es una idea material de lo que se produce. Pero lo material en economía no tiene sentido en la medida de que sirva o nos sirvamos o sirvamos para, ¿no? Que son los roles que tenemos los humanos en el sistema económico. Por eso, digamos, siempre la tensión histórica en las sociedades tiene que ver con acumular, que es algo que el capitalismo ha logrado de manera extraordinaria, pero después está la tensión, como se llama, por distribuirlo y producir círculos virtuosos en este sistema. Entonces, esta idea de que solamente la macro va a estar bien y eso no llega, en realidad tiene que ver, como yo decía, ¿no? Es como plantear el socialismo utópico sin socialismo. O sea, claro, solamente una utopía, ¿no? Es una falacia, ¿no? Así que en ese sentido, digo, yo entiendo que los que son funcionarios tienen que defender su tarea, aquellos que están vinculados a los funcionarios también, digamos, o quienes entiendan que está bien eso, ¿no? Pero la realidad es que cuando vos tenés un achicamiento de los salarios, tenés una caída en el consumo interno, ¿no? Y en alguna actividad de la actividad interna económica, eso colisiona con esta idea de que está todo bien. Entonces yo digo, a ver, si se tratara del sector privado, y acá yo creo que cierra bien el análisis, esto es una corporación, ¿no? Supongamos que la economía argentina es una corporación, cosa que no es, ¿no? Porque la corporación es privada. La corporación le daban mal los números, asume una conducción y la conducción reorganiza financieramente los costos y el negocio. Pero parte de esa decisión en cualquier corporación es cerrar algunas unidades de negocio y eventualmente abrir otras. Claro. Ahora, cuando vos pones una economía de un país, vos decís, bueno, hay que cerrar unidades de negocio. Bueno, ¿cuáles? ¿No? El conurbano. Bueno, el territorio o vertical, no sé, en el caso del menemismo intentó cerrar los trenes, ahí están los resultados, ¿no? Entonces, hay algo que no cierra. O sea, cierra como un relato corto de un año, 2 años, así, mira, tengo que hacer esto porque tengo que ajustar. Ahora, si rápidamente esto nos empieza a mostrar un resultado, exactamente, claro, es muy difícil que la gente se convenza, ¿no? de que la propuesta va por aquello que debería ser una economía que le permita ser parte, nos permita ser parte, ¿no? Y eso no quiere decir recibir dádivas. Y en ese tablero que tiene el gobierno hoy, ¿qué palancas puede mover o qué crees vos que tiene como chance para cambiar la realidad, por ejemplo, de lugares como el conurbano muy afectados por la situación? ¿Las tiene? ¿Tiene esas palancas? El problema es que el gobierno decidió manejar una de las palancas de la economía argentina, que es el tipo de cambio, de una manera que lo hizo para un lado y ahora para el otro, ¿no? Y hicieron una devaluación. Cuando todos preveíamos que el dólar lo iban a llevar a 600, 650, a 700, lo pusieron a 800, ¿no? Terminó siendo la devaluación más alta, creo, en la historia moderna de Argentina. Y ahora resulta que el dólar no está atrasado, cuando este año solamente tiene un atraso del orden de 0,5% al 0,7 mensual. Y si lo comparás con una métrica razonable hacia atrás, tiene un atraso respecto a la inflación, ¿no? Sí, sí. Del 35%. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque detrás de tocar el tipo de cambio, que el gobierno lo está tocando, ¿no? O sea, lo toca para que no se mueva. Sí. Mientras la inflación corre,
en realidad le está pegando en el corazón del ahorro de los argentinos, ¿no? Yo creo que ahí es donde hay un distracto, ¿no?, entre el plan del gobierno y la gente, la clase media, básicamente. Como yo suelo decir, en Argentina todos somos clase media. Cuando digo clase media no es que es un segmento. Todos somos clase media, porque muy ricos son muy poquitos, sabemos que nunca lo vamos a hacer. Galperines no hay, de hecho ni vive acá. Y pobres todos evitamos serlo, ¿no? Entonces todos conceptualmente somos clase media. Y hay gente que te ahorra $100 por mes. Exactamente. Entonces el que ahorra 100, el que ahorra 1000, el que ahorra 10.000, el que ahorra 100.000, el que ahorra 1 millón, el que ahorra 10 millones. Todos cuando vos charlas, felizmente, ¿no? Somos clase media, fuimos al colegio, somos vecinos, así. No somos una sociedad fragmentada brutalmente. Todo el que tiene poquitito o mucho, ¿qué hace? Con su ahorro líquido lo pone en dólares. Y lo tiene en dólares. Y el gobierno le está diciendo, mire, ese ahorro vale un 35% menos, al menos respecto al resto de los precios. Y te está diciendo aparte, gastalo. Entonces ahí hay un problema, ¿no? Es algo cultural con lo cual está lidiando el gobierno. Por supuesto que intentan meternos el switch en la cabeza, así, esto va a seguir por siempre, más te lo voy a seguir atrasando, vas a perder más, gastalo ahora porque sos tonto porque no los invertís, ¿no? Bueno, pues, todas cosas que para mí no tienen... La historia argentina demuestra que no funcionan, ¿no? Sí, incluso viste que van a avanzar, eso lo dijo Caputo acá, con habilitar que los bancos presten en dólares a empresas que no son exportadoras, es decir, empresas que no se hacen genuinamente de dólares. ¿Eso te parece peligroso? A ver, digamos, es un riesgo, me parece innecesario. Si el problema es que eso se hace para reactivar la economía, creo que por ahí deberían recurrir a otras estrategias, ¿no? ¿Por qué es innecesario? Porque existen otras herramientas para reactivar la economía o el crédito. Pero bueno, como están atrapados en esta narrativa de haber atrasado el tipo de cambio, ahora van enfrentando una elección, la inflación después de los famosos 25 meses no llegó a cero, ¿no? Y aparentemente va a seguir serrucho y bueno, se acumulan las desalineaciones de precios relativos. Esto es lo que pasa en materia económica, todo lo percibimos, con lo cual hay un riesgo innecesario, fundamentalmente porque los bancos van a prestar dólares que no son de ellos. Si los bancos prestaran dólares que son de ellos, que hagan lo que quieran, que se lo presten al que no se lo vaya a devolver eventualmente porque no cobren dólares y hay un problema, cambiaron en algún momento, que es lo que pasó en otro momento. Ahora, el asunto es que los bancos, cruzando las cuentas contables, van a prestar los dólares que no son de ellos. ¿Me explico? Entonces ahí tenés un problema. Vos le estás metiendo al depositante un riesgo intrínseco que no lo está pidiendo. Claro. Está bien, vos decís, bueno, ¿cuál otra herramienta tienen? Y es sencillo, el gobierno quiere habilitar a que los bancos presten 7.000 millones de dólares que no son de los bancos, pero por otro lado le toma, esta semana le va a volver a tomar 11, 12, 15 billones de pesos por semana, para que la gente lo entienda, de 5, 8.000 millones de dólares cada 15 días lo está haciendo, que se los toma de los pesos que son de la gente que lo depositó. Entonces voy a decir, ¿por qué el gobierno no se ocupa de desintoxicar de letra y de bonos cortos cada 15 días, que pasa la escoba y se queda con todo el excedente en peso preestable, en vez de meterle un riesgo que hoy los bancos no tienen, o el sistema no tendría, ¿no? Entonces yo, la verdad, no lo entiendo. La verdad, no lo entiendo cuando me paso al otro lado. Que se acelere la inflación, digamos, esa estrategia. Y también rompe la narrativa, ¿no? Porque no solo... A ver, si el gobierno gana la elección mañana, capaz que se bancan, ¿no?, un salto del tipo de cambio, un respingo inflacionario. Ahora, el problema es que el gobierno ya está metido solo en la campaña, ¿no? Ya se ha metido en una campaña regional con la de Brasil, tenemos la de medio término de Estados Unidos, entonces ya el gobierno está en campaña. Yo me quedé pensando cuando vos hablas del tipo de cambio también en la industria, en relación a la competitividad que tiene la industria argentina con un dólar a ese precio, ¿no? Los empresarios muchas veces, no te digo que piden devaluación, pero les gustaría un dólar más competitivo. El gobierno dice, nosotros no vamos a volver a esa fórmula. ¿Ahí cómo se resuelve eso? También para que mejore la forma en la que Argentina produce. ¿Bajando impuestos, por ejemplo, que es lo que dice Caputo? ¿O tampoco hay margen para eso? No alcanza. No alcanza porque ya, digamos... Impuestos incluso provincia y municipio con tasas, ¿no? El Estado, digamos, las provincias y los municipios han bajado menos que la nación, ¿no? Pero no le va a alcanzar. A ver, al gobierno le alcanzaría... al sector, agropecuario le alcanzaría que le quiten las retenciones que dan. Ahora eso sería un daño de muerte, ¿no?, en el sistema fiscal hoy, que le obligaría a recurrir a estrategias financieras como la que recién reseñé, ¿no? Entonces yo creo que están atrapados, ¿no?, en un problema de precio relativo.
el dólar, el peso, lo que en el fondo expresa la productividad, ¿no? Es como que si vos fabricás traje y yo fabrico traje, pero vos sos sastre y yo no soy sastre, yo quiera cobrar el mismo precio que vos y ganar lo mismo que vos, es imposible, porque vos tenés una práctica. Esto es lo que nos pasa. Entonces, ¿cómo se equilibra? Y bueno, se equilibra de alguna manera donde yo le vendo a gente que no te conoce a vos, ¿no? Sería como el país un poco. Claro. Y le puedo cobrar otro precio, porque bueno, o la gente vive cerca mío e ir a comprarte a vos, ni siquiera llegan, ¿no? Entonces digo, hay un problema de productividad que tiene el país, que cuando los precios de las monedas divergen muy fuerte, bueno, se necesita mucha nafta para mantenerlo. Por ejemplo, Japón, que tiene un problema de crisis de moneda actualmente, pero bueno, Japón tiene mucha nafta, y más, ya le salió a pedir nafta a Estados Unidos, que le salió a poner hace 5 días, ¿no? Porque el yen necesita ser devaluado, Claro. y si devalúan, rompen el carry trade, digamos, que hay contra el yen Acá vos japonés. no ves posibilidad ¿Cómo? acá no ves una posibilidad de devaluación. No, yo creo que sería nefasto que el gobierno devalúe. Yo creo que lo mejor que podría hacer el gobierno es seguir liberando controles cambiarios y de transferencia de divisas, ¿no? Y haciendo más transparente el mercado. Es decir, que el gobierno... Comprar más dólares, y que puede ellos sean hacerlo más seguir leales. comprando más, Que- eso que- sube el que- precio, dejar que suba. Por eso, y que el gobierno sea más leal, que intervenga de forma simétrica, ¿no? Porque el gobierno, a ver, interviene cuando el dólar baja, cuando el dólar sube, pero cuando bajaba no. Es libre para un lado el Sí, mercado, sí, sí. para el otro no. ¿Me explico? Sí, el Entonces, problema es para arriba. bueno, entonces yo digo, el gobierno lo que debería hacer es, para mí, progresivamente ir soltando estos controles, y obviamente que el tipo de cambio va a intentar acomodarse, y bueno, y veremos, ¿no? Veremos si todas las unidades de negocio van a permanecer abiertas con ese tipo de cambio que se puede pronosticar o no. Eso es algo Está que claro. el gobierno no puede dibujarlo en un papel. Está Bien. clarísimo. Bueno, muy interesante, Diego, siempre escucharte, que nos ayudes a entender dónde estamos parados, Tal ¿no? cual. La preocupación económica en este momento. Y en la bolsa también, antes de Caputo, Sandleres dijo, si el gobierno va a hacer algo especialmente para tratar de generar un poquito más de bienestar o que la gente, el metro cuadrado de la gente no esté tan mal, tiene que ser antes del primer trimestre del año que viene, porque después del primer trimestre no hay más tiempo, dijo. Yo creo que tiene que ser antes. Personalmente creo que va a incidir mucho el resultado de la elección de Brasil y de Estados Unidos. Ahí tenés 4 combinaciones, ¿no? Si se alinea para un lado, Lula pierde, gana Claro. Trump, creo que es simple, ¿no? El gobierno va a tener mucho viento de cola. Si Lula gana, pierde Trump, yo creo que vamos a un momento complejo porque va a haber mucho retiro de posición, ¿no? Mucho bien. descuento. Y si están cruzadas, creo que vamos a tener turbulencia, ¿no? Porque vamos a quedar o enfrentados con uno o en otro que se van a estar peleando, ¿no? O sea, Está gana claro. Lula, gana Trump, gana Bolsonaro, pierde Trump, ¿no? Se van Sí, a sí, enfrentar dos muchachos que son bastante más grandotes que nosotros, Claro. con lo cual vamos a tener ruido. Entonces yo digo, ese es un primer elemento. Y el segundo, que es la estadística, ¿no? Industria y construcción, si el INDEC no revierte el dato del EMAE de junio que ya publicó, están técnicamente en recesión, porque industria tiene dos meses en negativo en tendencia ciclo y construcción 1. Claro. ¿No? Entonces son sectores de actividad interna. El EMAE general lo van a publicar en estos días. Uno de los elementos del EMAE le da bien, que es tendencia ciclo, no tiende a mesetarse, aunque viene achicándose, pero la serie desestacionalizada mensual ya lleva 6 negativos los últimos 9 meses, ¿no? Entonces digo, hay elementos estadísticos de arrastre que yo digo, si el gobierno no reacciona o el contexto no nos mejora, muy probablemente en el último trimestre de este año estemos ya en inconvenientes, ¿no? Está O el claro. gobierno tenga que empezar a quemar nave que no la está quemando, ¿no? Bien. Bueno, muchas gracias por venir, Gracias, Diego. No, gracias a ustedes por invitar. Nos vamos a un corte, no se vayan porque queda el bajo palabra y El tapado. El tapado, a ver si adivinan. Ya venimos. Mira, Fede, ya en la previa de este bloque ya nos pusimos jocosos cuando estábamos viniendo. Si supieran las cosas que se dicen. Yo le digo a la gente que se quede ahí porque en algún momento van a aparecer tus imitaciones y van a quedar todos boquiabiertos. No, nunca van a aparecer. Todo su debido tiempo. Estamos hablando, por supuesto, del bloque del Bajo Palabra, ya saben todos los que nos ven todas las semanas, protagonizada acá por las dos estrellas, Tal cual. Mariano y Juan Manuel. ¿Cómo les va? están? ¿Bien?
¿Todo Todas bien? las estrellas son ustedes, No, las son únicas ustedes. estrellas son ustedes. No, lo que sí debo decir que la semana pasada recibí varios mensajes el sábado a la noche diciendo, che, ¿qué pasó? No, bueno. Pasó que por suerte juntaron un montón de plata Claro. para un sol para Muy los bien. chicos, una causa súper noble. Que Mucho siempre más noble que la de este Canal, programa. Mucho más noble que la Por de esa que la de causa este. nos corremos de día, de horario. Entonces tuvimos el todo. domingo y después la gente Volvimos. tuvo el domingo y ahora volvemos a nuestro horario Exactamente. habitual, exactamente, porque La no gente- queremos dejar la Mirta sola La gente no, la noche del no sábado. tenía con quién jugar al tapado. Por Claro, ejemplo. exactamente. Problemas familiares. Gente Claro. que se ha ido a dormir más temprano, Claro. enojado. Sí, sí, enojado. Sí, no, pero Gente bueno. que tiene alguna predilección, no nos gusta mucho, pero por las apuestas, que lo utiliza como para Sí, puede ser mover una- algún dinerillo, Sí, el sí. tapado. Crisis matrimoniales que se desataron porque no había Claro. para jugar el tapado. Para que Decían, salga, che, pero ¿qué bueno. vamos a hacer ahora, sábado de la noche, si no tenemos el tapado? Para ¿Qué todos hacemos con esta esos, plata? para todos esos, Tenemos ahora. Tenemos un tapadazo. A ver, A ver, déjame tapadazo. ver, déjame que mire bien, que vengo bien, ¿eh? A ver, si No, lo pueden no hay sacar. forma eh, de que lo saquen. ¿es el que viene ahora a visitar en noviembre a Córdoba? Ah, mire vos, Puede ser, pareciera, podría ¿eh? ser. Eh, Arrodillémonos. Podría ser León. Podría ser. Podría ser León, pero no. No es ¿León? no, ¿No, no. es León? No, estamos siempre en el ámbito local Sí, nosotros. Ah, ok. Sí, 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 Pero tiene exactamente. pinta de papa, o sea, Un papá. silueta de papa, ¿no? Ah, Bueno, quizá la postura de la foto, cuando lo veamos, simplemente por una posición. Tiene un pequeño reino. ¿Eh? Tiene un pequeño reino. Sí. Tiene Va- un pequeño estado. Sí, sí, sí. lo Maneja veo. una ciudad-estado. Es Córdoba. sí, sí. una ¿Es ciudad. intendente? ¿Eh? Ah. No, una No, ciudad-estado, no. dije, una ciudad-estado. No es intendente, Ah, ok, ok. no es nacido en Córdoba capital. Bueno. ¿Algún ámbito de la justicia, quizás? ¿No? Por ahora no. No, 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 la justicia no, no la tiene nada justicia. que ver. difícil. Siempre, Juan Manuel siempre es ambiguo, nunca me ayuda. Yo soy así. Bueno, Parece ¿No me los ayudas? economistas preguntan y dicen depende. Claro, sí, Oh, claro. Depende. dijiste economista y ahí diste una... ¡Epa! Pero pasemos rápidamente Dale, pasemos al al bajo, al primer palabra. Creo que me toca arrancar a mí. Arranca La vos, producción Mariano. me dijo eso. Bueno, veamos primero a ver si tenemos ya para Mira compartir. qué foto. Bueno, esta foto se produjo desde la mesa central. Permiso, ¿no? Del lunes. Sí, del Es lunes. para Vos, si vos te alquilar. pones a fijar en el rostro lo que están sonriendo Sí. y los que no, no la están pasando tan Hay bien. uno que no la está Exactamente. pasando Esto fue bien. el lunes pasado en la Bolsa de Comercio, en una de las dos actividades importantes que hubo durante la semana. La otra fue el miércoles con la visita del ministro de Economía, Luis Caputo, pero en este caso la cordobesa Alejandra Monteoliva volvió ministra Seguridad del Nacional. Ministerio de Seguridad Nacional, no del Ministerio de Exacto. Seguridad de la Nación. Nos aclaró Sí, eso, sí, que eso no es lo lo mismo, aclaró. que hay un cambio en la denominación. Disertó, y cuando disertó, tuvo elogios para la figura de Juan Pablo Quinteros, fundamentalmente elogios a la gestión del delito en Córdoba, porque dijo Monteoliva que Córdoba formaba parte del grupo de las provincias que bajó el índice de homicidios cada 100.000 habitantes respecto del año 2000, en el 2025 respecto del 2024. Claro. También cuando le tocó dar el discurso, le trató de Laurita a Laura Rodríguez Machado, la diputada nacional Bien. que estaba en el lugar, y le reconoció el trabajo que había hecho en la aprobación de la ley penal juvenil, que bajó la edad de Claro. imputabilidad de 16 a 14 años, se pone en marcha ahora en las próximas semanas. Y muy poquito, casi nada, referencia al presidente de la bancada de la Libertad Avanza, Aspirante Gabriel candidato a Bornoroni, gobernador claro, el año candidato, que viene. candidato, ya precandidato, puesto, digamos, Claro. de Milei en Córdoba. Y bueno, a Bornoroni no le gustó. Con razón la cara. No le gustó. Pero además, Mira la y cara hasta que tiene. incluso ¿No le gustó? Le mandó, lo mencionó Juan Pablo Quintero, que estaba sentado ahí. sí, mira la cara que eso tiene. también. No le gustó. ¿No le gustó? Y además estaba prevista una conferencia de prensa luego de la exposición a la cual se había comunicado que iba a estar Monteoliva y al lado de él iba a estar Gabriel Bornoroni. Bornoroni terminó la actividad Y se fue. Che, y pregunta. molesto, Él no quiso estar en la conferencia. molesto por la situación que había vivido en la previa, porque sintió que por más buena sintonía que hay en la gestión de Monteoliva con Quinteros, en un ámbito público, teniendo en cuenta Claro. su relevancia,
como jefe de la banca legislativa, y sabiendo que Quintero es un opositor con aspiraciones, Claro. no haber, Aparte, digamos, no no le devolvieron las paredes que él hubiese querido que le Sí, tiren. y no es un acto institucional. La Bolsa de Comercio es un ámbito muy interesante, tiene un posicionamiento político. Entonces ahí justamente los funcionarios nacionales que vienen pueden aprovechar para, además de decir lo suyo, sumar... Claro, por las dudas. Sumar voluntades. Borroni no estaba molesto con la autoridad de la bolsa, No, no, nada que claro. ver. Che, pregunta, ¿y Luis Es una- Juez no fue por algo? ¿No lo invitaron? Bueno, ¿Pagó el faltazo por algo? Digo, porque suele ir... Supuestamente- No, sí, supuestamente suelen ir. Lo que pasó es que había sesión del Consejo de la Magistratura. Bien. Tenía una actividad. excusa, una actividad. De hecho, Borroni tampoco estuvo el miércoles cuando vino Luis Sí, Caputo. y Juez tampoco. No, se está dando esta cuestión como que de un solo funcionario y a espejo. ¿Viste? Se junta, viene Monteoliva, va Quintero. Viene Caputo, va Acosta. Sí. Santilli con Calvo. ¿Viste? Como que... Mira, Uno y uno, dejemos pares. correr... No sé, a lo mejor es una casualidad. Esperemos otra visita más de otro funcionario nacional. Si viene otro funcionario nacional más y elogia a un funcionario del panel, ya vamos a sospechar. Exactamente. Yo ya las Todavía hago. no. Yo ya las hago, perdón. Yo ya las hago. Pero vos sos muy malo. No, para Es nada. que vos tenés más imaginación que yo. Sí, eso es verdad. Eso me contaron. Bueno, vamos, pasamos. ¿Segundo? Dale. De noche. Paso al segundo bajo palabra, que tiene que ver a una pareja protagonista en estos momentos de la vida judicial de Córdoba, que son los camaristas federales Abel Sánchez Torres Sí. Y su pareja, la camarista Montesi, Presidenta y vicepresidente de la Cámara que Federal de atraviesan en Apelaciones este actualmente. momento una serie de investigaciones del Ministerio Público Fiscal de distinto índole. Hay una investigación que tiene que ver por los movimientos patrimoniales, el enriquecimiento concretamente, otra que tiene que ver con el uso de un avión de una empresa para un viaje a Punta del Este. Bueno, el dato de esta semana, de estas últimas horas, declaró ayer el camarista Abel Sánchez Torres, declaró nuevamente ante el juez. Pero el dato que tiene que ver de esta semana es que su pareja, la camarista Montesi, decidió separar la defensa. Es una estrategia distinta, Ajá. diferenciada. Voy a dar acá un dato que de alguna forma exterioriza otra diferenciación que tiene que ver con la casa de Sánchez Torres en el country del Torreón. El country de Manuel Ta, que de alguna manera desarrolló Manuel Desarrollo Ta. inmobiliario. Exactamente. Es una casa que, digamos... Terrón. En el Terrón, la casa de Sánchez Torres tiene una evaluación aproximada a la edificación, no el terreno, de unos $600.000, aproximadamente. El arquitecto que hizo la casa no identifica jamás a la camarista Montesi en las tratativas, en los pagos, etc. Siempre dice, no, quien me pagaba, quien me contrató, quien tomaba decisiones respecto de la casa, quien me transmitía las decisiones era el doctor Sánchez Torres. Bueno, eso es un poco el tema judicial de la semana, como la pareja está encarando dos estrategias defensivas totalmente distintas respecto de la acusación que está haciendo el Ministerio Público Fiscal a través del fiscal Maximiliano Gravedian y la Procuración de la Nación. Y déjame sumar algo más. Antes Claro, de fin de mes, en la causa en la cual está más avanzada, que es la por presunto abuso de autoridad, Sí. el juez federal Alejandro Sánchez Freite, que tramita todas estas causas, seguramente va a dar respuesta al pedido de procesamiento que hicieron en el arranque de agosto por la causa de abuso de autoridad, en la cual se denunció una maniobra, un ardid, una maniobra para modificar la conformación de las salas de la Cámara para intervenir en distintos casos de impacto económico importante. Eso va a haber una resolución seguramente fines de este mes y habrá que ver qué sucede, ¿no? Porque si llegan a dictar el procesamiento, bueno, va a ser una cuestión muy complicada desde el punto de vista institucional. Bien. Pero Bien. veremos, todavía Una falta. apostilla tangencial, el country que mencionabas, donde Mauricio Macri se está Claro, construyendo claro, su casa hace tiene mucho su casa. tiempo. Sí, 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 sí. Porque Bueno, tiene cancha de golf. Tevez no alquiló ahí cuando Sí. fue... Evidente, juega al golf todos los días. Bueno, cargadito el Bueno. bajo, ¿no? ¡Epa! Bien. Cargadito, Cargadito, sí, sí, áspero. sí. Como debe ser, como debe ser. Así. Bueno, desvelemos al Sí, Papa. dale. Vamos a ver quién es el papado. Economista, dijeron. Economista. ¿Quién? El, Ah, el ministro Guillermo. Acosta.
Guillermo ¿Pero Acosta. esa foto se la sacó alguna vez o es la IA? Esa foto acá, incluso se la sacó aquí en acá. Ay, con se la sacó razón, aquí porque está en un sillón así. Está en un trono. Un Exactamente. trono, Sí, claro. está en un trono. A ver, ¿por qué lo ponemos? Bueno, porque tuvo una semana cargada de elogios por parte del ministro de Economía, Luis Caputo, que, bueno, tuvimos, Flor, el miércoles en la disertación. Creo que si fueron 7 o 8 veces que lo trató de Guille o el Guille, y después varias veces dijo es el ministro de Economía con el que más hablo de todos los Ministros de las provincias, de todas las provincias. Así O que sea, para Monteoliva elogió a Quinteros, Caputo elogió a Costa. Exactamente, sí. Elogió más Caputo a Costa que Monteoliva Quintero, pero Pero la lo- verdad que llamó la atención en el caso Y luego de Acosta. disertar y hablar con los periodistas, se quedó en la bolsa Sí. un rato y se reunió con Tuvo una Acosta. reunión privada pedida por el propio ministro de Economía de la provincia. O sea, hay muchas cosas que hay que negociar en la semana en la cual llegaron los 400.000 Claro. millones de pesos que habilitó Caputo para y Santilli para el anticipo de recaudación, de coparticipación, perdón, que recibió la provincia por primera vez. La fiscalía descansa. No sé qué. ¿Cómo no ven el tecladito? El pacto está servido, ¿eh? Les aviso. Bueno, Yo espera te un dije que poco. esperemos una visita Pero un más. poco, imagínate que si Bornolini se Espere- enojó por esto, imagínate si ya estamos hablando de pacto. Espera un poco. Bueno, Bueno, vamos con vamos Chumbi. con el Muy mejor bien. con Chumbi, a ver a quién le toca. Mira, ¿Quién es? ¿cómo quiere? ¿Cómo Ah, quién es? Estacio Juárez Selma. ¿Cómo quién es? No, ¿Cómo quién es? no la habíamos hecho nunca, ¿o sí? Sí, sí, la vez La que hicimos tuvimos un problema. vicegobernadora. La vez que hicimos tuvimos un La problema. vicegobernadora la Miriam vicegobernadora. Prunoto. Ahora, Miriam Prunoto, que está cargando- muy contenta en una semana en la que tuvo protagonismo porque, Sí, bueno, no es hay una para inversión menos. muy importante de Mercado Libre para hacer un enorme centro de distribución. Centro en de la estación almacenamiento y distribución. Juárez Selman, 60.000 metros cuadrados, creo que Exactamente. dijeron. Sí. No quiere decir que ella esté buscando trabajo en la empresa privada, No. sino que quiere usarla como plataforma de Claro, lanzamiento para el exacto. 2027. ¿no? Exactamente. Porque ahí parece como que ya está. De ahí ya va a entregué saltar, Galperita claro. me Algún dijo, lado va a "Vení a entrar saltar. acá y ya estoy gerente". Algún No, no. lado salta. Mercado Libre promete 2.000 puestos de trabajo Sí. directos. ¿Se han puesto a pensar lo que es ese número? Sí, sí, sí. Bueno, quédate tranquilo que Eso Prunoto sí, se puso sí. a pensar Y rápidamente. De hecho, no sé si vieron el En video funcionamiento el año que viene institucional. este lugar. Sé Un que video muy rápido. producido. Un video muy de la producido, vicegobernadora. institucional y demás. Bueno, vaya a saber cuál es el futuro político de Prunoto, pero seguramente le va a sacar Sí. jugo a toda esta cuestión. Hizo una Que ella reducción. tuvo supuestamente una intervención, porque obviamente un territorio que controla, donde ella fue intendenta, donde hubo una exhibición de tasas Hizo muy una reducción importante. importante claro. de tasas, Juárez Selman, pero ahí dicen que el que manejó toda esa negociación fue el jefe de gabinete, Manuel Calvo. Manuel Calvo. Ujú. Bien. Bueno, Eso obviamente atado. que llegue rápido el pedido, ¿no? Su ciudad. Que llegue rápido el pedido. ¿Qué habrá pedido Prunoto? Una candidatura. Como todos, cuando llega esta época empiezan a pedir candidaturas. Buenísimo, bueno, Bueno, brillante como siempre. brillante. Muy bueno el de hoy, ¿eh? Sí. Espectacular. Espectacular. Los llamados los atienden ustedes, nosotros no No, tenemos apago el nada que teléfono ver. ahora. Güey. Sí, La apaga. carta documento. Tal cual. Bueno, queridos amigos, gracias por acompañarnos. Antes de irnos, vamos a agradecer, Fede, y felicitar. Sí, sí. Felicitar a Arriba Córdoba por sus 22 años y agradecer las exquisitas medias lunas que nos hicieron llegar a la redacción de La Voz esta semana. Exactamente. A Chino Sosa y toda Al la Chino y a todo conducción el del equipo, canal. encabezado por Lalo Freire y Alejandro Bellini. Obvio. Compartimos ahí en las media lunas de redacción, les mandamos un saludo. Son parte de Canal 12 también, así que bueno, encantado de ser parte del equipo. Colegas del muy 12. queridos. Exactamente. Felicitaciones a todos entonces. Bueno, y gracias a ustedes por acompañarnos. Los esperamos acá el sábado que viene, no nos fallen. Nos vemos. Chao.